Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Si ves a un ser humano, corre. Si un humano te ve, reza. No le importa. La advertencia se extendió por las estrellas, susurrada en habitaciones mal iluminadas y en consejos de guerra. Era absurdo, sin duda. Los humanos eran pequeños y débiles según la mayoría de los estándares galácticos. Los Drokeiken podían aplastarlos de un solo golpe, los Barkari podían superarlos en velocidad con facilidad y los Taís ni siquiera los consideraban dignos de ser clasificados como una especie guerrera adecuada. Sin embargo, allí estaban, explorando con cautela las ruinas de una colonia de la Federación, evitando a la única especie que, de alguna manera, era intocable. Carton, un veterano ejecutor del sindicato W, ajustó el rifle de plasma a su espalda y examinó la zona. La colonia había sido arrasada, al igual que las demás. Los asesinos del sindicato eran eficientes, no dejaban cabos sueltos ni supervivientes. Sin embargo, habían aprendido por las malas que los humanos eran la excepción a la regla. Su segundo al mando, un colosal Sark llamado Dulles, se movía nerviosamente. Este lugar está muerto. ¿Por qué estamos aquí? Órdenes, dijo Carton, golpeando el lateral del casco e introduciendo las instrucciones de la misión en su visor. El mando dice que hay un ser humano registrado aquí. El sindicato quiere confirmación. ¿Por qué nos molestamos? Murmuró Dulles. Sabemos que ya se ha ido. O, peor aún, que todavía está aquí. Carton no respondió. Ambos recordaban la última misión, la del VRA-9, que parecía una operación sencilla. Un gobernador planetario cometió el error de meterse con el sindicato. Los asesinos entraron, eliminaron toda la seguridad, desconectaron la red de comunicaciones y limpiaron el complejo. Entonces empezaron a llegar los informes, un asesino había desaparecido, luego otro más. Cuando se encontraron los cadáveres, el sindicato casi declaró la guerra a la humanidad. No era solo el hecho de que estuvieran muertos, sino también la forma en que habían muerto. El primero había sido empalado con una pieza afilada de su propia armadura. El segundo tenía el aparato respiratorio invertido mientras aún lo usaba. Nadie hablaba del tercero. Y nadie encontró jamás el cadáver. Carton hizo un gesto para avanzar y el escuadrón avanzó en formación. Dulles murmuró algo en voz baja, probablemente un taco en su lengua materna, pero lo siguió. Los edificios de la colonia estaban en silencio, con las puertas abiertas, las luces parpadeando y un olor a ozono y metal quemado impregnado en el aire. Detección de movimiento, dijo Carton, deteniéndose. El mensaje había llegado al escáner de su casco. Dulles tensó el rifle. ¿Dónde? Carton no respondió de inmediato. Ajustó la mira, ampliando las coordenadas, una señal de calor, solo una, de origen humano. No, susurró, no era posible. El sindicato había enviado un equipo completo antes que ellos, profesionales que hacían desaparecer a los objetivos con facilidad. Sin embargo, allí estaban, observando la prueba de que al menos un humano seguía vivo. Dulles exhaló lentamente. ¿Órdenes? Silencio, permanezcan alerta. Se movieron hacia la fuente, con pasos cuidadosos, las botas casi sin hacer ruido. La señal los condujo a un pasillo de mantenimiento cerca del núcleo de energía de la colonia. Las paredes estaban salpicadas de sangre seca. Carton pudo contar al menos 5 emblemas del sindicato grabados en el metal, marcas de su equipo anterior. Al final del pasillo, una puerta estaba entreabierta. El escáner se activó. El humano estaba dentro. Carton cambió a visión térmica. Algo se movió. Ordenó a Dulles que ocupara el flanco izquierdo y a otros 2 operativos que se colocaran a ambos lados de la puerta. Tenían número, formación, potencia de fuego. No había motivo para el miedo, salvo el hecho de que ya habían estado allí antes y ya habían perdido antes. Carton dio la señal. La puerta se abrió. La habitación estaba a oscuras, salvo por las luces de emergencia intermitentes. En otro tiempo había sido un almacén, pero las cajas estaban volcadas, el equipo esparcido y, en el centro, había un ser humano sentado en una caja. No estaba armado y no se movía. Carton apretó más el rifle.
Identifíquese. El ser humano levantó la cabeza. Era joven, no destacaba, vestía un mono raído con un emblema de la Federación en la manga. Llegáis tarde, dijo el humano. Carton dudó. ¿Tarde para qué? El humano sonrió, luego las luces se apagaron. Un clic metálico resonó en la sala, seguido del inconfundible sonido del gas escapando. Carton apenas tuvo tiempo de comprender lo que estaba pasando antes de que algo se moviera en la oscuridad. Un gorgoteo ahogado sonó a su izquierda. ¿Duyus? Carton giró sobre sí mismo, activando el modo nocturno de su visor, pero la transmisión se cortó, solo había estática. Un movimiento rápido, una sombra en la oscuridad, y luego comenzaron los gritos. Disparó. Los pines de plasma iluminaron la habitación con breves destellos intermitentes. Las sombras bailaban, las formas parpadeaban. El ser humano había desaparecido. Algo pasó rozándole y sus instintos gritaron. Se giró. El dolor estalló en su pecho, dejó de respirar y, tambaleándose, cayó de rodillas. Sus dedos tocaron la armadura, sintiendo algo caliente infiltrándose. Una voz le susurró al oído. Deberías haber corrido. Después, todo se quedó a oscuras. Carton se despertó con una bocanada de aire, los pulmones luchando contra algo que los oprimía. Su cuerpo se negaba a moverse como él esperaba, un dolor le atravesaba las costillas cada vez que intentaba moverse. Estaba atrapado. La oscuridad a su alrededor era absoluta, pero el frío metal bajo él indicaba que aún se encontraba en algún lugar dentro de la colonia. Su casco y sus armas habían desaparecido, al igual que su escuadrón, que permanecía en silencio. Un susurro, que no era suyo, llegó desde algún lugar cercano. «Estás despierto», dijo la voz humana, tranquila y serena. El pulso de Carton se aceleró. Ya se había enfrentado a señores de la guerra, capitanes mercenarios, cazarrecompensas cuyas cuentas de muertos abarcaban planetas enteros. Ninguno de ellos le había hecho sentir lo que ahora le recorría la espina dorsal. Mantuvo la voz firme. «¿Dónde estoy?» «En una sala». La respuesta era burlona en su simplicidad. Carton se obligó a respirar lentamente. Perder el control era el camino más rápido hacia la muerte. ¿Mis hombres? Están aquí, dijo el humano. Algunos. Carton apretó los dientes. ¿Están vivos? Una pausa. Tu pregunta es incorrecta. Carton luchó contra las restricciones, moviendo los puños. Estaban atados a algo sólido, esposas de metal que se hundían en su piel, sin posibilidad de maniobra. Aún no podía ver, pero oía al ser humano moverse, con pasos lentos y deliberados a su alrededor. ¿Por qué estamos vivos?, preguntó Carton. Hubo otra pausa, luego el humano se rió en voz baja. Ahora estás pensando. Carton permaneció inmóvil, escuchando. Había algo inquietante en la forma en que hablaba ese ser humano. No estaba asustado ni desesperado, sino en control. Y él lo sabía. Tú eres del sindicato, dijo el humano. Eso significa que sois profesionales, lo que significa que alguien ha pagado mucho para que yo esté muerto. Carton no respondió. No estaba dispuesto a decir nada. Vuestra gente nunca aprende, ¿verdad? Enviáis asesinos que no regresan. Enviáis más y se repite la misma historia. Y aún así seguís intentándolo. Una silla crujió en el suelo cuando el humano se sentó. Esa es la definición de locura, ¿no? Carton ya había oído esa frase antes. A los humanos les encantaban sus viejos refranes. ¿Qué eres?, preguntó él. El humano se rió entre dientes. Lo único que te mantiene vivo en este momento. No era una respuesta, pero tampoco era una mentira. Carton volvió a probar sus restricciones, buscando algún punto débil. Nada. ¿Quién te contrató?, preguntó el humano. Carton no respondió. La silla crujió cuando el humano se inclinó hacia adelante. Vamos, eres del sindicato. ¿Sabes cómo funciona esto? Información a cambio de sobrevivir. Carton exhaló por la nariz. No tenía motivos para creer que ese ser humano lo dejaría ir, dijera lo que dijera, pero alargar el tiempo era mejor que quedarse callado. ¿Ya sabes por qué? ¿Por qué preguntar? Porque me gusta oírlo. Carton apretó la mandíbula. El Consejo Superior. ¿Cuál? La Federación Galáctica. Un chasquido sordo. Entonces ahora es oficial. Carton no dijo nada. Déjame adivinar, continuó el humano.
Decidieron que era demasiado peligroso, demasiado problemático. Es mejor atar cabos sueltos antes de que las cosas se descontrolen. Suspiró. Previsible. Carton escuchó con atención. El humano estaba hablando, lo que significaba que estaba distraído. Si Carton lograba captar alguna pista, alguna debilidad, cualquier abertura, podría cambiar la situación. Llevan años intentando exterminarnos, continuó el humano. Primero lo intentaron con la política, luego con la presión económica, después con equipos secretos como el suyo. Todas las veces fracasaron y perdieron un poco más de control. La mente de Carton reflexionaba sobre las implicaciones. No se trataba solo de un ser humano. ¿Tienen miedo?, dijo él. El humano exhaló. Lo dices como si no fuera obvio. Tenéis ejércitos, flotas. Podéis borrar la Tierra del mapa. Podéis, asintió el humano, pero no lo haréis, porque sabéis lo que pasará después. Carton frunció el ceño. ¿Qué pasará después? Un cambio en la oscuridad, luego la voz del humano, más baja, casi divertida. Eres inteligente, Carton. Dímelo. Carton repasó todo lo que sabía, los asesinatos fallidos, las desapariciones, los rumores. Y ahora, un ser humano sentado allí, hablándole como si ya estuviera muerto. Tragó saliva. No estás solo. El silencio que siguió fue más pesado que el anterior. No, admitió el humano. No lo estoy. Carton se tensó. Creen que estamos dispersos, continuó el humano. Creen que estamos aislados y que pueden eliminarnos uno a uno. Pero no es así. Estamos observando. Estamos esperando. Y cuando llegue el momento, las palabras desaparecieron. Carton aguzó el oído, captando un ligero movimiento en la distancia. No se trataba solo de un humano. Era algo más. Otros. Eran más de uno. El estómago de Carton se contrajo. Vuestro sindicato cree que vosotros sois los depredadores alfa, dijo el humano. Están equivocados. Carton respiró lentamente. ¿Qué quieres de mí? Es sencillo. El humano se levantó. Un mensaje. Carton sintió que las restricciones se aflojaban. No del todo, solo lo suficiente para darse cuenta de que lo estaban soltando. Decidles a vuestros jefes, dijo el humano. Basta de asesinos. Basta de sindicatos. Basta de juegos. Carton sintió que le soltaban las manos. Las extendió y las frotó para recuperar la sensibilidad en los dedos. La sala seguía a oscuras. ¿Y si no escuchan? El humano no respondió de inmediato. Luego, una sola palabra. Escucharán. Y, con eso, las luces volvieron a parpadear. Carton parpadeó ante la luz repentina. El humano se había ido. Las manos de Carton temblaban mientras recuperaba la sensibilidad en los dedos. Las restricciones habían sido eliminadas, pero no se movió de inmediato. Sus instintos le gritaban que aquello era una prueba. El humano había desaparecido, pero eso no significaba que estuviera a salvo. El hecho de que aún estuviera vivo significaba que el juego no había terminado. Dulles gimió en algún lugar cercano. Carton giró la cabeza, aún ajustando la vista a la luz. Su segundo al mando yacía contra la pared del fondo, herido, pero respirando. Otros 2 miembros de su escuadrón estaban en el suelo, inconscientes, pero vivos. El resto había desaparecido. Carton se obligó a levantarse. Todo en él quería huir, quería salir de este planeta, quería alejarse lo más posible de este ser humano. Sin embargo, algo se lo impedía. Habían perdido. Por completo. No solo la misión, no solo el equipo, sino también el control. Carton presionó la mano sobre las costillas, donde estaba la herida. El dolor aún estaba presente, pero no era mortal. El humano había decidido dejarlo vivir. Eso tenía algún significado. Dulles se movió. ¿Dónde está? Se ha ido, murmuró Carton. Dulles se estremeció al sentarse. ¿Estamos vivos? Carton no respondió, dirigiéndose en cambio hacia la puerta y pisando con cautela a sus compañeros inconscientes. Tal y como esperaba, su rifle y su equipo habían desaparecido. El humano no los había dejado desarmados por bondad. Era otro mensaje, no representaban una amenaza. Eso dolía más de lo que Carton quería admitir. Dulles se levantó, sacudiendo la cabeza. Tenemos que informar de esto. Carton lo miró de reojo.
¿Y qué vamos a decir? Dulles dudó. Que el objetivo ha escapado. Carton exhaló. Eso no es lo que ha pasado. Ambos lo sabían. La misión no solo había fracasado, sino que había sido manipulada. El sindicato había sido manipulado. Al abrir la puerta, Carton esperaba una emboscada, pero el pasillo estaba vacío. Le indicó a Dulles que lo siguiera. Se movieron rápidamente, revisando las esquinas y escuchando cualquier movimiento. La colonia permanecía muerta, en silencio. Sin embargo, no parecía abandonada. No estaban solos. El hangar estaba en el mismo sitio, su transporte seguía esperando, intacto. Eso inquietó aún más a Carton. El ser humano podría haberlo destruido todo, podría haberlo saboteado, pero, en cambio, había dejado abierta su ruta de escape. Era una advertencia. Dulles introdujo el código de acceso y la rampa de la nave bajó. En cuanto entraron, Carton cerró las puertas tras ellos. Dulles se sentó en el asiento del piloto, con los dedos moviéndose sobre los controles. ¿Nos vamos? Carton no respondió. Los motores cobraron vida y la nave se elevó suavemente sobre la colonia en ruinas. En cuanto atravesaron la atmósfera, Dulles se dirigió al puesto más cercano del sindicato. Ninguno de los dos habló durante un rato. Carton se sentó en el asiento del copiloto, mirando al vacío exterior. ¿Crees que nos oirán? Dulles resopló. No. Carton cerró los ojos por un momento. Eso es un problema. Dulles apretó los controles con más fuerza. Solo enviarán otro equipo. Y perderán otro equipo. Dulles no respondió. Carton suspiró. Llevaba suficiente tiempo en el negocio como para saber cómo pensaba la gente. El sindicato daría por sentado que se trataba de una anomalía. Asumirían que el humano había tenido suerte, que el próximo escuadrón sería más inteligente, más fuerte y mejor preparado. Seguirían enviando asesinos y seguirían perdiéndolos. Carton golpeó con los dedos el reposabrazos. ¿Y cuando los humanos se cansen de jugar a la defensiva? Dulles se tensó. Ambos conocían la respuesta. El sindicato se consideraba intocable. Gobernaban desde las sombras, controlaban los gobiernos y dictaban el destino de los planetas. Sin embargo, nunca había existido una especie que convirtiera a sus asesinos en presas. Hasta ahora. El sindicato no se detendría y eso significaba que no había terminado. Carton se inclinó hacia adelante, activando el sistema de comunicación de la nave. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Dulles. Carton envió una transmisión codificada. Estoy ganando tiempo. Dulles frunció el ceño. ¿Crees que puedes convencerlos? No, admitió Carton. Pero quizá pueda hacerles dudar. Dulles exhaló ruidosamente. El sindicato no funciona así. Carton negó con la cabeza. No, pero así es como funcionan los seres humanos. Dulles no respondió. La nave siguió atravesando el vacío, dejando atrás la colonia. Sin embargo, Carton tenía la desagradable sensación de que, por muy lejos que llegaran, ya habían cruzado una línea de la que no podían volver. Y el sindicato no estaba preparado para lo que vendría después. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.